Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Bueno, para mí es un gusto poder participar de este curso. La verdad que agradecido enormemente por la posibilidad. Es un honor poder estar acá. Le agradezco a las autoridades. La verdad que es excelente lo que plantean, tanto a nivel académico como a nivel de temas y cuestiones que se pueden tratar. Así que a mí me pidieron, o cuando hablé con el doctor Lazarte, que fue quien me invitó, dar una charla sobre y presentar un caso. Como mencionó el doctor, yo soy especialista en hipertensión, es lo que hago, y principalmente mi trabajo ya sea que sea en el público o en el privado. En el público, en el hospital, tratamos de evaluar y seguir a las pacientes que nos derivan por hipertensión resistente o por hipertensión, sospecha de hipertensión secundaria. Así que el caso que voy a presentar es un caso que en realidad no está del todo resuelto, es un caso básicamente para plantear, me parece interesante, este, y está sujeto a preguntas. Entiendo que las preguntas son después, así que me ahorré contestar rápido a poder pensar las respuestas. El paciente que le voy a presentar es un paciente que se llama Da Silva, de 58 años, es oriundo de Campo Grande, y fue derivado ya en el 2018 a la unidad de hipertensión por hipertensión grado 3 con una miocapatía dilatada en estudio. Y estos eran los valores de presión que vino la primera vez, el promedio, ¿sí? Siempre como controlamos la presión en consultorio, ustedes saben que se tienen que tomar un promedio de las últimas dos mediciones. Tiene un peso de 94, una talla de 1,65 y un electrocardiograma con sobrecarga, no más que eso. Y venía tratado ya con todas estas drogas, ¿sí? Venía tratado con 4 drogas, que incluía espironolactona y con mal manejo de la presión arterial. En ese momento, hay que tener en cuenta el paciente es un paciente hospitalario con las condiciones que tiene, así que lo que decidí es agregarle bloqueantes cálcicos, que es lo que no tenía, y se empezaron a plantear los estudios. Ya por 2018 continuó a mitad de año con trayéndome de a poco a los laboratorios, en donde lo principal a destacar es que tenía un potasio normal. Entonces, a destacar porque tenía espironolactona y no tenía ningún tipo de control con respecto. Recuerden que la espironolactona tenemos que ser muy cautos con respecto al potasio y la función renal. Y una ecografía, un ecodoppler, de este y los otros que se van a hacer, lo voy a mostrar, son todos de la misma institución, del hospital, con deterioro moderado de la función sistólica del ventrículo izquierdo, una hipotensión global, y manteniendo obviamente las presiones elevadas. La dieta, lo que se trata es de incentivar que la dieta hiposódica sea, y como hablamos anteriormente, a veces se hace lo mejor que se puede al respecto. En ese momento lo que se hizo es rotar el tratamiento completamente. Se inició losartán, se le cambió a una de hidroclorotiazida a un símil-tiazida de vida más prolongada, se modificó el bloqueante cálcico y se aumentó la espironolactona. Se pidió un eco renal y el 2018 viene refiriendo dolor de pecho. Un dolor de pecho de esfuerzo, no de reposo, pero bueno, llamativamente le habían hecho una ecografía, lo habían visto y tiene un deterioro encima de la función sistólica ventrículo izquierdo con una FEI de 29, que más me llamó la atención. Este, el paciente en el momento estaba asintomático, pero lo decidí, dentro de las cosas, pedir un cateterismo y iniciar estatinas y aspirina. Y más que nada el cambio de ARA2 fue principalmente por la cantidad de pastillas que tomaba, más por el hecho de cambiar de fármaco, pero en realidad como estaba tomando los sartán genérico, el pasar a un valsartán me pareció también buena idea. El cateterismo que se realizó en el hospital, vamos a ver si esto funciona, que nunca sabemos si funciona o no funciona. Funciona. No son la mejor imagen y menos para presentar en un servicio como este, pero bueno, sepan disculpar el atrevimiento. Lo único que tenía lo que se mostró es una descendente anterior con estenosis severa en tercio medio. Los otros vasos no había nada, según el informe, por favor. Yo- sí, hasta ahí. Sí, eso es lo único que tenía. El señor no había tenido dolores de reposo.
Pero bueno, se volvieron a hacer las imágenes con el servicio de Movinam y se decidió solicitar una cámara gamma, porque el señor después al próximo control estaba asintomático desde el punto de vista isquémico, entonces se decidió pedir una cámara gamma. Esta es la medicación que tenía, vean que ya era un paciente polimedicado, mantenía un peso normal, las presiones estaban no mal, no bien, estaban mucho mejor de las que tenía antes. Se hace el SPECT, que fue una cámara gamma con necrosis sin isquemia residual, así que se opta por no avanzar el tratamiento invasivo de esa coronaria izquierda. Y, y empieza con ginecomastia dolorosa. Recordemos que uno de los efectos adversos que puede tener la espironolactona, independientemente de la dosis, pero puede ser más que con 50 miligramos, puede ser ginecomastia y todos esos problemas, además de la cuestión renal, por lo cual con los dolores y las molestias y idas y venidas del paciente, se decide rotar a eplerenona y aumenta un poco el carvedilol y le cito un mapa. Este es el mapa, es un estudio que hacemos también en el hospital, un buen estudio desde el punto de vista técnico, pero un mal estudio desde el punto de vista del paciente. No hay que ser muy objetivo para darse cuenta que está totalmente alterado. Con este estudio, posteriormente vuelve en marzo y como buen paciente de la vida real, decidió que lo mejor era no volver hasta ese momento y abandonar todo el tratamiento, que era lo más lógico para su seguridad. Viene con la presión muy elevada, pero claro, justamente lo que planteó en ese momento es reiniciar el tratamiento porque es lo único que tenía por hacer. El señor había estado mejor que estas presiones, claramente que esta no era su mejor opción. Y vuelve en junio mejorando la dieta y llamativamente con este nivel de presión, que la verdad que fue, si bien no son de todo normales, con un promedio de consulta de menos de 160 a 100 y un promedio domiciliario de 135-94, entendiendo que siempre que hablamos de promedio domiciliario hay que ser cautos, ¿sí? La medición domiciliaria de la presión arterial es un estudio que está específicamente realizado. Esto no es una medición domiciliaria de presión. La medición domiciliaria de presión es un estudio que se le da al paciente, un equipo que se hace y se tiene un informe. Las mediciones ambulatorias son mediciones falibles, son mediciones que se realizan, si bien se le puede explicar todo lo que se le puede explicar al paciente, está hecho en su domicilio con un tensiómetro que es el que tiene, que idealmente puede ser un tensiómetro digital, pero no necesariamente puede ser el mejor, y las circunstancias son las que podemos, pero en este contexto de pacientes a veces es lo único que tenemos. Asintomático desde un punto de vista isquémico, en lo que decidí hacer es aumentar un poco la eplerenona, ten en cuenta que la dosis tenía de 100, es similar a los 50, la eplerenona tiene la mitad de la efectividad de la espironolactona, aumenté un poco más a 50 y le pedí algunos estudios. Lo que va desde 2019, el paciente evolucionó dentro de todo bastante bien, una ecografía que ya tenía 65 de FEI. Hice la salvedad previamente que los estudios ecográficos son todos en el mismo lugar. eh, Así que la verdad que el señor mejoró, tiene un diámetro de motilidad del BI conservado. Asintomático, se le solicita un mapa y yo estaba muy contento con este mapa en esa época, porque bueno, soy yo el que les informo, veo el mapa, digo, está espectacular, increíble el paciente, muy contento, salí a buscarlo y no lo encontré. El paciente no estaba y me quedé con el informe del mapa hasta agosto del 2023 porque supongo que se sentía bien. El paciente, por suerte, mantuvo el tratamiento, parece que le cayó bien, pero la dieta hiposódica no era su fuerte y fue una constante durante todo el tratamiento. Tuvo sus mejores momentos, tuvo sus peores momentos, pero es la realidad de un paciente del interior y un paciente o una persona como todas que no necesariamente pasa las mismas circunstancias todos los momentos de su vida. Concurre una presión que podría haber sido peor, vamos a ser sinceros, 160-90 en la consulta, las presiones domiciliarias no las trae, obviamente. Y con el mismo tratamiento que veníamos previamente, le pido unos estudios y en noviembre del año pasado eh, muestra estos estudios con una telomatosis carotidia solamente, una ecografía que no
no decían mucho más. eh, y un colesterol LDL que también podría ser mejor. Y yo le pedí esto, y que es importante, hasta este momento yo no lo había pedido, principalmente por las idas y venidas del paciente, por las dificultades en ir y volver y hacer los estudios, el laboratorio hormonal. Un paciente hipertenso, resistente o sospecha resistente, sea o no que uno crea que tiene que ver con la dieta, es necesario descartar hiperaldosteronismo, por lo menos hiperaldosteronismo, un aldosteronismo, como el hiperaldosteronismo primario, ¿sí? La hipertensión arterial en general en 5 o 10% y hasta el 20% de los hipertensos resistentes tienen un trastorno en la aldosterona, y es esencial descartarlo, que es muchísimo más prevalente de lo que nosotros creemos. En este caso, y pese a la medicación, que no era el objetivo diagnóstico, solamente para saber cómo estaba, por suerte por lo menos tenía una aldosterona baja y una RP, actividad renal plasmática no inhibida. En este momento, con las presiones domiciliarias eh, decentes, se le interconsulta a endocrinología y se le piden estudios un poco más específicos, como son la cardiografía por impedancia. Seguramente el doctor Cardoso va a hablar un poquito de esto, pero es un estudio que es extremadamente importante para nosotros y nos da una capacidad de ver un montón de cuestiones. Entonces, estaba muy expectante para ver ese estudio, porque la cardiografía por impedancia nos da parámetros hemodinámicos no invasivos que nos pueden hacer calcular el tratamiento de formas muy eficaces, ¿sí? Pese a nuestra intuición, la verdad que es muy importante. Y un ecocardiograma renales. Estamos en noviembre y el paciente nuevamente decide irse a pasar Navidad en Dios solo sabe dónde, pero no volvió. Y volvió en octubre porque sí. esta- lo que quiero marcar con esto, más allá de la gracia, es las dificultades que puede tener un paciente, pese a ser hipertenso resistente. Uno lo ve en un caso y dice, bueno, ¿por qué no le pidió hace 3 años? Y porque no está el paciente. El paciente desaparece, el paciente van, vuelven, tienen sus problemas. Este, vuelve hipertenso, pero en la consulta, eso también hay que remarcarlo, sí, hasta 30% de los hipertensos tienen hipertensión de guardapolvo blanco. No se puede uno basarse en las mediciones de consultorio, pese a que sean como sean. Más porque nosotros hacemos previsiones de consultorio en consultorio, no hacemos un método sprint que tengamos un tensiómetro y apartado y le hacemos relajar al paciente. Eso no lo tenemos a disposición. Las presiones están bastante mejores en consultorio, y el ecodoppler de arterias renales había dado normal. Por error se había hecho una ecografía del corazón en vez de la radiografía, que no sé por qué. Y sí se pudo hacer la cardiografía por impedancia. La cardiografía por impedancia se hizo en octubre de este año, en donde se muestra un índice cardíaco elevado, con una resistencia vascular dentro del rango normal, una compliance arterial dentro del rango normal y un patrón hiperdinámico, con un contenido de fluido torácico en el límite superior de la normalidad, hablando de un paciente que está justamente hiperdinámico. Y eso es muy interesante, porque fíjense que un estudio solo nos puede hacer replantear el tratamiento, que quizás este paciente no está vasocontraído, porque básicamente lo que vemos es que las resistencias vasculares no están altas. Uno podría sospechar que el paciente tiene ese mecanismo, porque en general pensamos en ese mecanismo como primario. Y este paciente lo que tenía, o lo que mostró este estudio en este momento particular de su vida, es sobrecarga de volumen, ¿sí? Por eso es tan importante sentarse a evaluar estos pacientes cuando son complejos, y evaluar y pensar los mecanismos por los cuales el paciente puede estar hipertenso, más allá de ir agregando drogas y escalando el tratamiento, y tratando de ver hemodinámicamente qué le está pasando al paciente, ¿sí? Tiene aumento de la descarga sistólica, tiene un hipersimpático activado, tiene aumento de la descarga sistólica, está vasocontraído, tiene sobrecarga de volumen, y con eso uno puede orientar mejor el tratamiento. En este caso, lo que hice con este paciente, aumentar el diurético, ¿sí? Se le rotó a clotaliona a dosis máxima. Esto fue recientemente, o sea, como le digo, el estudio el caso no está cerrado, porque lo acabo de ver hace no menos de un par de días, con este nivel de presión, ¿sí? Con un promedio en la consulta elevado, con un promedio domiciliario que sí, es verdad, no está severamente alterado, pero tengan en cuenta que con todas las drogas que tiene, este nivel de presión no es el objetivo, está totalmente fuera de rango. Obviamente que el señor se siente mucho mejor y que
sin duda, como hemos visto, un descenso de 10 milímetros más, 20, 40, 50, 60 milímetros, como hemos dicho que este paciente tenía 220 de sistólica. ¿Tener 140 de sistólica para él es un beneficio? Sí, claro, pero no está dentro de los rangos normales. Y lo uno que trata de perseguir eso es disminuir al máximo el riesgo cardiovascular del paciente en ese sentido. A destacar, solamente quería mostrarle, y hoy ya estoy concluyendo, que si en el paciente, no se ve bien, pero si en el paciente respetaba esporádicamente la dieta, los valores de peso y sus pesos desde 2018 hasta ahora fueron más o menos similares. Si bien la dieta, creo que más era una alteración en cuanto al sodio, esporádica, hemos visto que ha tenido mejores momentos que otros, pero más que esto no se le puede pedir al paciente. Cuando estuvo mejor, y puede ser por eso, pensando, abandonó. Cuando hizo todo bien, seguramente se cansó, porque es muy difícil mantener 100% todo perfecto. Entonces me quedaron algunos interrogantes, como si es verdadero un caso de resistente. ¿Es verdaderamente resistente? Podemos plantear, porque básicamente hipertensión resistente se habla cuando se descartó que el tratamiento no farmacológico está bien hecho. Esa es la definición. Entonces, si uno piensa que no está haciendo el tratamiento farmacológico, ¿es verdaderamente resistente? ¿Es pseudo resistente? ¿Podemos pedirle más al paciente? ¿Cómo influye regular esto de la adherencia al tratamiento no farmacológico? ¿Nos mandamos con otro? No, tengo diferente opinión. ¿Podemos ofrecerle alguna alternativa al tratamiento? Algo de lo que ya hemos visto en los procedimientos es el paciente. Tendríamos que cambiar el tratamiento y descartar que no tenga otro tipo de patología. Hiperaldosteronismo bien descartado, feoconmocitoma o otras alteraciones que no vienen al caso presentar en este momento, pero que son causa de hipertensión secundaria, de las que principalmente yo me dedico. Eso es el interrogante, el caso está abierto y me pareció interesante como para discutirlo. Hago un comentario para alegría de todos que cometí un error en el programa. Ahora vamos a tener una discusión de 5 minutos por el caso que fue muy Me dijiste interesante. que no. Después vamos, Me vamos estás matando. vamos al Yo almuerzo. estaba tranquilo y me estás Vamos al almuerzo. matando. No sé si alguno de los panelistas presentes quieren hacer alguna pregunta. Bien, entonces déjeme hacerle una pregunta, doctor, porque usted tocó un poco el tema y a mí me parece bien interesante. De hecho, yo lo discuto con todos mis pacientes. Les puede parecer un insulto a muchos de los que están acá, pero yo a la mayoría de mis pacientes no le tomo la presión en consultorio porque creo que es una pésima técnica de medida de tensión arterial. Fue muy discutido en la ESC 2024, las guías están empezando a apoyar un poco que la presión de consultorio tal vez no es lo ideal. El MDPA, que como bien usted lo mostró, tampoco es lo ideal, parece ser el mapa lo mejor no invasivo. Entonces quería saber cuál es su opinión sobre la medida de la tensión arterial en el consultorio, teniendo en cuenta de que ese no es el estado basal de ningún paciente. Ni vamos por eso. Yo no estoy de acuerdo con vos tampoco. Para hacerlo divertido. No, me parece que no, yo sí le tomo la presión, porque lo que pasa es que no hay que desviarse, no hay que pasar de un extremo al otro. Me parece que todas las cosas tienen su momento. Primero, la medición ambulatoria, yo me baso en mediciones ambulatorias, sí, tiene que ser de calidad. Tiene que ser, significa que la medición es, el monitoreo domiciliario tiene que ser de calidad, y si tiene un mapa, tiene que ser un mapa con un manguito adecuado, que se informe correctamente y que sea válido. Así que eso exime a muchísima gente, porque no es un estudio que esté habitualmente al alcance de todos. La presión en el consultorio sí hay que tomarla, sí estoy seguro que hay que tomarla. No como referencia indiscutible, pero el paciente no solo se toma la presión cuando está sentado, el paciente hay que tomar la presión sentado, parado y acostado, porque la hipertensión supina y la hipotensión ortostática y la hipertensión ortostática los pueden ser marcadores de muchísimas cosas y pensar en muchísimas cosas. El paciente no se va a tomar eso en su casa, y los estudios domiciliarios no están hechos para eso. Entonces, si un paciente tiene 78 años, cuando está sentado tiene 180, y estoy haciendo exageración, y cuando se para le baja 30 milímetros de mercurio, ese paciente no le vamos a aumentar la medicación porque va a ser una hipotensión y se va a desmayar. Si el paciente es un diabético avanzadísimo y cuando lo acostamos tiene 180 de sistólica, hace una hipertensión supina, no sé bien cómo le va a tratar, pero sé que tiene eso. Hay cuestiones que exceden. O sea, lo que sí no hay que hacer es tomarle en 2 minutos la presión sentado en la camilla con los pies colgando mientras que hablas con el compañero con un tensiómetro anaeroide. Para eso no se lo tomes. O sea, eso es lo mismo que mirarlo
no nos sirve. ¿Sí? El tensiómetro anaeroide está en extinción, no debería funcionar, en mi opinión, y es muy particular, es algo que es como el teléfono de línea, no es algo que se debería usar. Hay que ejercitar, mire, hay varios estudios, hay un estudio hecho con médicos, incluso con cardiólogos. La mayoría de nosotros tomamos mal la presión, parece una pavada, pero se toma mal, y es una discusión siempre que tenemos en todo momento. Si ubicamos correctamente todas las técnicas y vemos y comparamos a todos nosotros, y me incluyo, tomamos mal la presión. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un tema de un paciente y tratar toda la complejidad, los estudios invasivos, si empezamos por el principio? No sabemos qué presión tiene. O sea, si no sabes qué presión tiene, de ahí en adelante no puedes discutir nada. Pero las presiones de consultorios, para mí, son esenciales. Coincido con usted en el valor de la orientación como primera consulta o para posterior seguimiento, pero por lo menos el Congreso Europeo fue bien interesante ver cómo la variabilidad intraobservador, interobservador e incluso Sí. intraconsulta llega a los 30, 40 milímetros de mercurio. Mis pacientes Es una barbaridad. siempre, mis pacientes no entran al consultorio si no tienen un control de una semana de antes, En eso pero eso se explica y se tiene que explicar, y uno tiene que ir viendo cómo lo hacen, volviendo a educarlo, y se basa en tiempo y educación. Nosotros de la Saja hay una página que se llama Rincón del Hipertenso, no es publicidad, pero bueno, desde la Saja tenemos una página que se llama Rincón del Hipertenso, que es una página para pacientes, que en donde desarrollamos contenido para pacientes, ¿sí? Que es muy fácil de utilizar. Hay videos de cómo tomar la presión, hay listas de tensiómetros validados, principalmente, porque ¿qué tensiómetro se utiliza? Sabemos qué tensiómetro estamos utilizando, está bien el tensiómetro, toma bien la presión, muchas cosas.